En abril de 2021, hace ya 2 años, 4 años de hecho, terminó el manga de Shingeki no Kyojin. y para antes de este año, MAPPA finalmente va a terminar el anime con la última temporada, parte final, los últimos capítulos, volumen final. Ok, no. Este chiste sí envejeció bien. Yo estuve en un punto medio cuando descubrí. Shingeki no Kyojin. Poco antes del estreno de la segunda temporada del anime me entusiasmé mucho por su premisa. Fui un espectador más que resistió leer el manga e incluso llegué a bloquear muchas páginas por hacer spoilers del manga, a los cuales ya conocía bastantes, como lo del mundo de afuera o quién era Ymir. MAPPA lo adquirió y nos entregó el bodrio de la Final Season parte 1. Jurando que era la Final Season, cabe resaltar, y yo ya había estado esperando que lo animaran, lo que era el pasado de Ymir, que era lo de lo poco que conocía y lo que quería ver animado. Al ver que no lo hicieron, decidí leer el manga y con eso fui espectador en vivo de cuando se estrenó el capítulo 139, la historia final hacia esa colina. Este capítulo generó un debate en su tiempo que yo fui partícipe como un defensor de lo bueno que era, pero parece que el mayor consenso fue que fue un final malo. Cuando se habla de finales malos siempre traen así que decidí hacer este video. Junté algunos de los argumentos que se usan usualmente para decir que este es un final malo y debatirlos aquí mismo. Aunque unas aclaraciones. Una cosa es una opinión y otra es un hecho. Este video contiene ambas. Me disculpo de antemano si me equivoco en algún hecho y también aclaro que puedes seguir el debate en los comentarios. Para eso están. Así que comenzamos. El desarrollo de Eren es basura. El primer punto se toma que consideran malo que Eren fingiera odiar a sus amigos por su plan de darles un mundo en el que vivir libres, y que no cambió a pesar de todo lo vivido. Primero quiero dejar en claro que Eren mismo se arrepiente de todo lo que hizo, pero sabe que lo tuvo que hacer. De hecho, esto es muy enredoso en la historia, pero Eren tiene esta capacidad de ver el pasado y el futuro de los titanes de ataque. Incluso en una parte se odia a sí mismo por provocar la muerte de su madre, por dejar que pasara, mejor dicho. Esto es un recurso narrativo muy perro de usar porque implica que en toda la historia nadie tiene un libre albedrío, o al menos Eren, ya que cometió esta acción para encaminarse a lo que tiene que hacer, como en el Interstellar, siendo Cooper quien envía señales para enviarse a sí mismo a ese punto. Lo mismo aplica aquí. Eso es parte de la idea de Eren. Eren es la persona menos libre en toda la historia, cuyo tema principal es la libertad. Se manipuló a sí mismo para lograr que todos tuvieran libertad, y me parece que está bien logrado en mostrar ese aspecto, por lo que pasamos al siguiente punto. El plan de Eren fue poco original. Cuestiona que el plan en sí era algo antes visto y que incluso algo que Isayama había hecho referencia antes. Pues claro que sí. A ver, primer punto. El plan no es de Eren en sí. Eren le dijo a Ymir, alócate, y le dio la libertad que siempre mereció, aunque él ya esperaba que hiciera eso, sí, pero la dio. Ahora, tal vez no esté muy letrado en trama, ¿verdad? Como para que a mí sí me parezca original, al menos en cierto aspecto que quiera abordar más adelante, pero el hecho de asesinar a la humanidad para no dejar a ningún enemigo es un plan muy descabellado, extremista en toda regla, pero era el mejor hasta cierto punto. Y en el final, Historia aclara que al haber sobrevivido a una parte de la humanidad más allá de Paradis, dejó enemigos en contra de los Eldianos, demostrando que hasta cierto punto Eren tuvo razón en que la única manera de ser libres era destruyéndolos a todos. La premisa de Eren en sí misma siempre fue de darle al mundo la libertad de hacer lo que quisieran, incluso detenerlo. Sabía que lo harían, contaba con ello, aunque había la posibilidad de que no lo hicieran, especialmente en mi casa, que sería atentar contra su naturaleza esclavizada. Y aunque podríamos decir que todo hasta su muerte fue una manipulación, crear el mundo sin titanes y dejárselos es darles libertad, por lo que ganó en ese aspecto. Además, que Isayama spoileó la historia antes. Siempre lo hizo. Se nota que en el proceso ya tenía muy presente cómo sería toda la historia. Esto era importante por el uso del elemento narrativo mencionado antes, que Eren se envió a sí mismo a ese punto.
Una de las mejores cosas que hizo fue, por ejemplo, en el ending de la temporada 2, el mejor de todos, haciendo alusión a los eventos que recién se habían desvelado en el manga. Para ese punto, y además con detalles que cobraron sentido para el final de la historia. Esto es magnífico, hay que celebrarlo. Bueno, no. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, si alguien quiere manejar una historia sobre viajes en el tiempo, específicamente de me vas aquí, me vi a sí mismo hacia afuera y luego resulta que yo me vi a sí mismo, es un bucle interminable, pero es la mejor manera de manejar viajes en el tiempo, por eso a mí no me parece tan malo. Y hablaré de esto después en un video, pero como mencioné, es un recurso muy difícil de usar. Derrotado por un guión. Dice que fue derrotado por unos cuantos soldados y todos los titanes cambiantes disponibles, fue un guionazo, y que Eren se transforma en un titán colosal cuando no tenía ni la luz de higiene o a su hermano. Primer punto, en 2 ocasiones casi pierden la batalla. En la primera los salva Falco y Annie, que eran los titanes que le asaltaban, y la segunda fue gracias a la intervención de Armin con Zeke, o como quieran decirle, quien le demostró que la vida no se trata de multiplicarse, sino de vivir esos momentos que se consideran frívolos, que no todo era ese plan de evitar que nacieran más eldianos para finalmente extinguirse sin asesinatos, plan que aún apoyo, por lo que juntos convencen a los recuerdos que quedan de esos titanes que Eren está usando, nada más, son como 6, pero necesitan más, por lo que les deja finalmente decapitarlo, pero eso no es matarlo. Cuando Eren es decapitado por Gaby, la Lucigenia emerge para conectarlo y mantenerlo vivo para realizar la conexión con Zeke. La Lucigenia solo quiere vivir, es su naturaleza. Así se conectó con Ymir y por eso busca encarecidamente reconectarse con Eren. Cuando lo decapitan por segunda vez, Eren no ha muerto porque en sí el cuerpo de Eren es la cabeza. No va a funcionar, pero sí lo hace conectando simbióticamente al cuerpo del titán creado al instante de perder su cuerpo humano. Esto considérenlo más una teoría, pero concuerdo con el hecho de la intención de volverse titán. Uno se puede transformar para lo que necesite. Por este punto, Eren y la Lucigenia tienen que reconectarse, pero para eso pelear contra Armin, que ya era titán colosal en ese punto. Aparte que está cool que Armin y Eren se enfrenten en la misma igualdad de condiciones. En esta parte, como adicional, quiero agregar un post que encontré que decía: el final sería mejor si no tuviera estos 3 paneles, así que toca debatir. Panel número 1. Quiero aclarar que no da contexto de qué le parece mal, pero recuerdo que se criticó especialmente de esta, y fue que Eren estuviera haciendo un berrinche. A ver, en su tiempo 2010 a 2015 aprox es que todo protagonista masculino que se atreviera a mostrar un ápice de sentimientos, específicamente los esenciales, se le llamaba llorón, y para peor, con Eren, el hecho de que normalmente era raptado durante la trama o ser dependiente de que fuera custodiado era llamado princeso. Todo cambió cuando se hizo seinen o más serio y genocida, o simplemente cuando se deprimió. Claro, pasaron unos cuantos años con este Eren seinen, que cuando este Eren finalmente deja esta máscara una vez ya obtuvo su plan completado y puede expresarse como un ser humano debería. Si eso te molesta, hay una canción de Taylor Swift que lo explica. Bueno, no, pero aplica algo así. En fin, hay otro punto del que habla específicamente del diálogo donde pide que mi casa debe guardarle luto por unos 10 años. Claramente es cuestionable, pero la historia no pretende mostrarte un Eren evangelizado. Y repito, no es saludable decir esto, pero en la historia está justificado. Eren tuvo que manipular a mi casa para hacer lo que necesitaba hacer y se tuvo que ir sin poder disculparse en vida. Y ahora que sabía que era su final, y aunque tuvo este momento para hablar con todos los aldeanos, incluida mi casa, se resentía que no podría vivir su vida con ella. Qué mal, sí, y robándole el argumento a mi hermana, que concuerdo hasta cierto punto. Si estuviéramos en su lugar, probablemente haríamos lo mismo. Quiero pensar que el problema con este panel es que se diga el hecho de que Ymir amó al rey que servía. A ver, hora de explicar como el hombre que soy. Mansplaining time. Creo que lo que sufrió Ymir fue un subtipo de síndrome de Estocolmo, y como una persona que sufrió sé muy bien de qué se trata. A ver, no voy a explicar aquí la historia de Ymir, pero para resumir, siempre vivió en esclavitud. Sí, incluso después de morir,
Pero si piensas que se sacrificó por el rey para finalmente morir, te equivocas por algo muy lógico. Morir debió tener muchas oportunidades, no la tenía amarrada y sometida para que no lo hiciera. Incluso en el final inmovilizan a Armin para que no se transforme metiéndole una lengua en la boca. No puede ser que Isayama no lo pensó. Segundo, era una esclavitud mental y Mio tenía literalmente el poder de matar al rey y no lo hizo. Entonces, ¿qué lo explica? Lo amó. Ojo, el rey no la amaba, solo quería su poder. Por eso le ordenó levantarse mientras moría. Y por eso también le pidió a sus hijas comérsela para ver si había alguna manera de recuperar el poder. Una aclaración es que también puede que sí se dejara morir por la lanza, pero también no le voy a pedir que si me empalan por el corazón voy a sobrevivir. Entonces, por último, ella también pudo haber dejado que el rey muriera una vez más. Ella por inercia se sacrificó por él. En resumen, aunque es cuestionable que si ella quería morir o no, su presión mental le hizo tener un estándar tan bajo que pues amó al rey, entre muchas comillas. Ok, el momento de la interpretación. Este panel demuestra que Eren de alguna manera reencarnó en un ave. No tendría sentido por qué el ave le recoge la bufanda como hizo Eren de alguna manera darle paz a mi casa. ¿Cómo? Fácil, mostrándole que de alguna manera ahora es libre. Eren sacrificó todo por lo que dejó de humanidad, específicamente su libertad cuando Eren siempre la anheló. Por eso me parece un bonito final dejar esto como una interpretación, porque no es a huevo que lo tomes así, ya que a pesar de ser fantasioso, el manga buscó ser verosímil y jamás habló sobre la reencarnación, así que como un agregado, el panel de Eres libre Eren se había filtrado como el panel final y a mí me reobsesionó porque parecía poético esperar cómo iba a llegar a ese punto. Es un final bonito darle a Eren esa libertad. Eso queda muy claro en el escenón y me pongo de pie. Más allá del mar están nuestros enemigos y si los elimino seremos libres. Eren quiere vivir en libertad y que le digan eso de bebé fue bonito. Bueno, aunque no fue el panel final, no quita lo bueno que es. Ahora mis críticas. No hay. Bueno, una que otra. El final cierra muchas tramas, sí, pero hasta cierto punto y como cualquier final, la parte epilógica se siente acelerada. Especialmente toda la parte desde el elipse de los 3 años. Siento yo que tuvo que haber habido una especie de explayación en lo que pasó con los personajes. Quedó medio a la interpretación, ok, siento yo que no debería quedar tanto, pero supongo que es un gusto personal. Pero si puedo mencionar otro ejemplo, sería el final de Kimetsu no Yaiba. Advertencia de spoiler porque hasta todavía no lo adaptan, incluso a 2 años de haber escrito esto. Después de la masacre del final se nos muestran que hacen los pocos personajes vivos y se pasa al capítulo que es un All Modern Canon, donde se muestra que todos reencarnaron para ser felices. Ese final me hizo que lo soñara y que llorara en la historia real, porque no aguanté ver a todos felices después de lo sufrido. Pero es eso, darle un espacio a los personajes a mostrar esta felicidad. Es hasta cierto punto cameos, pero son tan detallados más que poner a la mayoría de los personajes en una sala y aclarar que son embajadores y con él aclarar que su mamá está bien. Ok, y yo de preguntón, ¿verdad? Pero bueno, a su favor quiero pensar que fue por falta de tiempo. Tal vez que decidió no indagar más en la manera en la que hizo en su parte epilógica. Tal vez fue que decidió no indagar más que en la manera en la que lo hizo. Bueno, otro ejemplo de donde el tiempo afecta mucho en tu final acelerado es por ejemplo Steven Universe Future, donde se muestra más que se hizo con todos desde el timeskip y se dice que se hará. Pues la maravilla es que no hay un final y la enseñanza es que la vida no tiene un final de felices para siempre y que la vida es de constantes cambios. En fin, solo por mencionar, The Owl House en 7 minutos mostró que hicieron todos y eso que a ellos también les metieron un guillotinazo. En fin, bye. ¿Sí fue en 7? A ver. Espérenme. Tan bueno como siempre, me encantó. Totalmente. El mejor en años. Si les gustó este video, pueden dejarle like y suscribirse. Recuerden que tal como les mencioné, esta es una opinión mezclada con hechos y opiniones ya que son muy similares. Entonces, si no les pareció, no me importa, pueden dejar sus comentarios sin problema y ya veré yo cómo debato eso.
Pero bueno, bye.